El gobierno confirmó que 300 presos de alta peligrosidad ya están recluidos en la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Los reos fueron trasladados vía aérea desde Cotopaxi, Guayaquil, Esmeraldas y Machala. La cárcel de Machala se ha convertido en la más peligrosa del país. Los 32 presos muertos y 33 heridos así lo confirman. Según la policía, estas masacres se dieron por una disputa entre los lobos y los lobos box. Primeros cuestionamientos a la intención del gobierno de comprar medicinas con deuda. El Banco Interamericano de Desarrollo comprometió $250 millones y varios sectores demandan al Ministerio de Salud transparencia en el proceso. Según el gobierno nacional, la inflación está a la baja pese al paro y al incremento del precio del diésel. El régimen confía en que el panorama se mantenga para obtener créditos más baratos. En Ecuador hay más de 5 millones de vehículos y la mayor parte son motocicletas que en las calles se traducen en desorden, peligro e infracciones de tránsito. Shakira no solo causa furor por sus conciertos, una gran cantidad de imágenes generadas con inteligencia artificial sugiere verla en lugares turísticos del país y promocionando negocios locales. 3 estados recibieron la primera gran nevada de 2025 en Estados Unidos, con bajísimas temperaturas, acumulación de hielo y fuertes ráfagas de viento que se extenderían hasta el martes. La selección ecuatoriana realizó su primer entrenamiento en Toronto. El equipo ya cuenta con Moisés Caicedo y jugadores del medio local para el primer amistoso ante Canadá. Lunes 10 de noviembre, amigos. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana de noticias aquí en Televistazo Estelar. Gracias siempre por su sintonía y confianza. Les contamos que hoy comenzó a operar la nueva cárcel del Encuentro en la comuna Juntas del Pacífico, exactamente en Santa Elena. El gobierno confirmó que 300 reos de alta peligrosidad ya fueron trasladados a ese complejo carcelario. Estefanía Arias viajó a la provincia y tiene los detalles de la operación. Su edificio ni siquiera se ha visto totalmente terminado de manera pública, pero ya entró en funcionamiento. La cárcel, denominada por el gobierno como del Encuentro en Santa Elena, recibió este lunes a los primeros presos, todos de alta peligrosidad y antes recluidos en otras prisiones del país. La operación fue vía aérea en la comuna Juntas del Pacífico, donde se ubica este complejo. Se observó el vuelo de helicópteros. El gobierno por ahora maneja con mucha reserva la información sobre los traslados. Hemos tratado de manejar la información por temas de seguridad, justamente para precautelar el traslado. Pero para este traslado, ¿qué es lo que debemos ver? Obviamente, nadie de los que están en La Roca o en los diferentes centros penitenciarios quiere llegar a esta cárcel de máxima seguridad. Se acabó esa vida que tenían, que dejó el pasado, por supuesto, donde hacían lo que querían en las cárceles, donde nunca pusieron un centavo en el centro penitenciario. Hoy están en una cárcel de máxima seguridad donde se acabó la comunicación. Televistazo pudo confirmar que 23 prisioneros de Machala, 40 de Esmeraldas, 16 de Cotopaxi y un número indeterminado del complejo carcelario de Guayaquil ya están en la cárcel de máxima seguridad. En redes sociales, el presidente Daniel Noboa aseguró que en total fueron enviados 300 reos. Este es el primer filtro para ingresar a la cárcel de máxima seguridad. Una garita improvisada con sacos de cemento donde militares requisan a las personas y a los vehículos. Desde este punto toma unos 15 minutos aproximadamente llegar hasta el complejo penitenciario. Cuando se inició la construcción de la cárcel en junio de 2024, el gobierno reveló que sería para 800 a 1000 reos, con 5 pabellones y 6 torres de control. Obra que alcanza los $52 millones. Ahora, con el traslado de los primeros presos, la comuna ha sido militarizada, desplegando a unos 50 uniformados por sus calles. Cárceles. Machala se desangra.
La cárcel de Machala fue escenario de una nueva matanza. En menos de 24 horas, 32 reclusos fueron asesinados y 33 resultaron heridos, luego de un enfrentamiento entre los grupos delictivos, los Lobos y los Lobos Box, quienes se disputan el control de ese centro penitenciario de El Oro. El informe con Fabricio Lapo. La disputa entre los grupos delictivos Los Lobos y los Lobos Box por el control de la cárcel de Machala en El Oro sería la causa de las dos masacres registradas este domingo dentro del complejo penitenciario, señala la policía. En menos de 24 horas, 32 reclusos murieron y 33 resultaron heridos en dos ataques consecutivos que sumieron al centro en una nueva jornada de terror. El primer hecho ocurrió a las 3 de la madrugada. Disparos y explosiones estremecieron el penal. En medio del enfrentamiento, 5 presos fueron asesinados. 100 policías ingresaron para retomar el control y tras 45 minutos de enfrentamientos, lograron contener la violencia. Las unidades especiales realizaron un operativo interno, decomisaron 4 armas de fuego, municiones, celulares y 6 explosivos de fabricación artesanal. Sin embargo, la calma duró poco. A las 6 de la tarde, nuevos gritos de auxilio alertaron a los uniformados. 200 policías ingresaron nuevamente al penal y encontraron una escena devastadora. 27 reos muertos en los pabellones de alta, mediana y mínima seguridad, así como en los sectores conocidos como Zaruma y Escuelita. A los agentes de criminalística les tomó 4 horas levantar los cadáveres. Desde entonces la información ha sido escasa y confusa. El SNAI habló de asfixia por suspensión, un término que suele emplearse en casos de ahorcamiento. Sin embargo, la tarde de este lunes afuera del centro forense de Machala, familiares de al menos 4 reclusos dijeron que en las actas de defunción figura asfixia por estrangulación, una causa que apunta a una muerte provocada por otra persona. Hasta ahora, los médicos forenses no han querido pronunciarse sobre los resultados de las autopsias. Entre las víctimas está José Moreira, quien estaba preso desde hace 2 años y en 2 meses recuperaba su libertad. Según su familia, tras el primer ataque en la cárcel, él los contactó y les dijo que había represalias por un crimen. Y los muchachos de la 10 de septiembre mataron a 2, ¿no? De que eran de otra banda. Bueno, el uno quedó herido, el otro muerto, entonces los manes se vengaron con eso. Entonces ya por eso que hubo esa masacre de las 6 de la tarde a la que hubo otra en la noche, ¿no? Mientras tanto, 20 reclusos heridos permanecen hospitalizados en 4 casas de salud de Machala, bajo custodia militar de 50 uniformados. Los otros 13 fueron dados de alta y regresaron al penal. En el interior, una cargadora y 4 volquetas del municipio de Machala trabajan en la limpieza y retiro de escombros de 116 celdas destruidas durante los enfrentamientos en esta cárcel. La cárcel de Machala se ha convertido en la zona cero de la violencia en la provincia de El Oro. Tiene un hacinamiento que supera el 100% y es uno de los reclusorios donde más muertes violentas han ocurrido en 2025. Merlin Ochoa con más información de la situación en ese presidio. La cárcel de Machala, una infraestructura de 70 años construida en pleno casco urbano, se ha convertido en la prisión más violenta del 2025. 3 masacres en menos de 2 meses revelan un territorio fracturado, dominado por 2 facciones criminales que se disputan el poder. En una de las celdas, junto a la avenida principal, los presos cuelgan camisas sobre las rejas como señal de vida. ¡Te amo! ¡Te amo, negro! Afuera, pasando la calle, los familiares intentan identificarlos. ¿Hace qué tiempo no ve a su familiar? Ya, el mío está recién nomás. De los otros ya son 2 años que no dejan entrar. La prisión, que tiene 6 pabellones, es la más hacinada del país. Su capacidad es para 620 detenidos, pero alberga a 1.500. El mapa de poder en su interior es determinante. 90% forma parte del grupo criminal identificado como Lobos Sao Box y el 10% restante pertenecen a los Lobos Espejo y Choneros. Sostienen una alianza obligada para sobrevivir. Cada celda debería ser usada por 4 personas, pero en realidad duermen hasta 12 reos. El penal está rodeado por la Comandancia Policial de El Oro, un coliseo, un parque, la Agencia de Tránsito Municipal y zonas residenciales,
pero en las celdas, armas de fuego, granadas y explosivos circulan como parte del inventario criminal. Los militares tomaron el control en enero de 2024 y lo devolvieron a la policía en agosto de 2025. Desde entonces se han registrado 3 masacres con 46 presos. Según fuentes policiales y militares, en esta cárcel los presos no se pelean específicamente para tener el poder de los pasillos. Se disputan el control externo de las rutas para el tráfico de drogas, armas y extorsiones que se ordenan adentro, hacia el resto del país. Machala es frontera logística con Perú. Por ello, esta cárcel vieja, céntrica y desbordada ya no es solo un problema penitenciario, es una bomba urbana cuya violencia también se refleja en la ciudad, que actualmente es la más peligrosa de El Oro. Consulta Popular 2025. La campaña para la consulta y el referéndum entra en la etapa final. Los promotores del no, de hecho, solicitan al CNE un debate entre las dos posturas, mientras el presidente Daniel Noboa reveló quiénes serían sus candidatos si triunfa el sí en la consulta sobre la constituyente. Patricio Díaz con los nombres. El presidente Noboa ingresó en campaña y, como ha sido la tónica de esta promoción electoral, lo hizo en redes sociales. Posteó por el sí en la consulta popular para una constituyente e incluyó quiénes serían sus candidatos y hasta dónde. Este camino lo encabezan personas que no le deben favores a nadie. Anabela Asín, Nacional; Nils Olsen, por Guayas; Diana Salazar, por Pichincha. El mandatario no ha tenido otras actividades públicas de campaña, aunque tiene licencia aprobada por la Asamblea hasta el jueves. Los legisladores de su movimiento se mantienen encabezando la promoción por el sí en territorio. Además de recorridos, realizan conversatorios sobre las preguntas. Este lunes, legisladores y el ministro de Inclusión participaron en uno en Calderón. Nosotros estamos haciendo un trabajo en el campo, estamos aquí con los ciudadanos, escuchándoles. Esto es lo que la gente quiere, que las autoridades estén en el territorio, que no estén desde el escritorio. El no también trabaja en territorio. Sobre todo, Unidad Popular se ha activado en varias provincias. Estuvo en Portoviejo con su iniciativa de hacer una simulación del voto promocionando el no. Ellos, Pachacuti y el Partido Socialista, en conjunto, dicen realizar foros, debates y que han evitado poner en campaña los nombres de sus partidos. Apuestan por eventos y marchas para el cierre entre miércoles y jueves. Antes, hacen un pedido al CNE. Le exhortamos que en los días que quedan se convoque a un debate público entre las organizaciones sociales políticas que se han inscrito por el no o por el sí. Reconocen que la mayor parte de la promoción de ambas propuestas se ha realizado en redes sociales. Entre miércoles y jueves se esperan encuentros masivos enfocados en el cierre de campaña. Las consultas populares no son solo listados de preguntas que se ponen a consideración del pueblo. Se convierten también en un termómetro de la popularidad de quien las convoca y además, dependiendo de su resultado, son capaces de debilitar o fortalecer al gobierno de turno. María Cecilia Largacha puntualiza algunos casos de administraciones anteriores en el siguiente análisis. Hay ocasiones en que lo importante no es tanto lo que se pregunta, sino cuándo y quién hace las preguntas. En Ecuador hay ejemplos, varios, en los que un mismo tema ha sido respondido de manera distinta en gobiernos diferentes. Lo de los independientes, por ejemplo. León Febres Cordero preguntó en 1986, a mitad de su gobierno, cuando ya pesaba sobre él un desgaste importante, acerca de la posibilidad de permitir a una persona no afiliada a un partido participar en política. La gente le dijo no. Menos de una década después, en el 94, Sixto Durán Ballén preguntó lo mismo. Y esta vez la gente respondió que sí. La extradición de ecuatorianos es otro ejemplo. Guillermo Lasso incluyó el tema en la consulta popular del 2023 y la mayoría dijo que no. Poco más de un año después, la extradición de los ecuatorianos volvió a ser incluida en otra consulta, pero esta vez hecha por Daniel Noboa, quien recién llegaba al cargo. El resultado fue diametralmente opuesto. La gente dijo que sí. La popularidad, cuando es
muy baja, es decir, cuando vemos una popularidad que oscila por debajo del 30%, en ese momento el pueblo vota como si fuese un plebiscito. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo castiga al líder, castiga al gobierno de turno, diciéndole no a lo que sea. Pero extrañamente, así como una popularidad muy baja casi que asegura un no, una aceptación alta no garantiza un sí. Generalmente el pueblo se toma la libertad de apoyarlo, si es que coincide políticamente e ideológicamente, o de aprobar algunas preguntas y negar otras. Ahora, así como la popularidad de quien convoca a consulta incide en los resultados, también los resultados pueden tener consecuencias para un gobierno. Un sí puede fortalecer, un no depende de cómo se lo maneje. Lo vemos en muchos lugares donde el no puede ser, digamos, el fin de un gobierno, el fin de un líder o el fin de un partido político. Lo que pasa es que depende de la capacidad de reacción. Y pone un ejemplo de buen manejo, el de Colombia, cuando Juan Manuel Santos obtuvo un no en el referéndum sobre los acuerdos de paz con las FARC. ¿Y qué hicieron? Reconocieron rápidamente la decisión es que la paz así no se quiere, pero la paz se quiere. Lo segundo fue ampliar las bases. Vamos a hacer una paz distinta, más participativa. Y lo tercero fue el posicionamiento internacional. Acuérdense que en ese momento gana el presidente de Colombia el Premio Nobel de la Paz. En Ecuador también hay casos de gobiernos que han impulsado consultas y las han perdido. Se aplicará el ejemplo más reciente, Guillermo Lasso. Con una popularidad de menos del 30% llamó a consulta, 8 preguntas, de las cuales no ganó en ninguna. 3 meses después decretaba la muerte cruzada y en menos de un año estaba ya fuera del poder. De dar una respuesta a la crisis. Y la inestabilidad política continúa en el directorio de la Asociación de Municipalidades del Ecuador porque 2 alcaldes aseguran ser el presidente de ese gremio. Uno de ellos es Patricio Maldonado, quien con base en una medida cautelar hoy intentó retomar sus funciones, mientras que Yuri Colorado se niega a acatar la decisión judicial y dice que va a seguir como nueva presidenta de ese organismo. Diego Cuenca describe la pugna. Ese lunes, Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, llegó a las oficinas de esa institución en Cuenca, pero no lo dejaron ingresar para atender a los medios de comunicación. Son efectos de la pugna política por el directorio de la Asociación de los 222 municipios del país, que desde octubre enfrenta una crisis, porque un grupo de alcaldes en paralelo designó a Yuri Colorado como presidenta de la AME. Para hacer el llamado a la alcaldesa Yuri Colorado a que haga las cosas bien, acate las disposiciones judiciales y si es que tiene que estar al frente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, que haga bajo las condiciones normales que estatutariamente está establecido. La decisión judicial se trata de medidas cautelares que fueron ratificadas por la Corte Provincial de la SUAY para que quede sin efecto la administración de Yuri Colorado, quien es alcaldesa de Muisne. La Corte ha desconocido la asamblea en la que se autoconvocaron y se autoproclamaron, porque efectivamente el estatuto no permite, no contempla la autoconvocatoria. Sin embargo, Yuri Colorado asegura que esa decisión judicial prohíbe únicamente la autoconvocatoria en el Cantón Santa Clara, por lo que para ella no es válida, porque fue electa el 15 de octubre en el Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, en la provincia de Napo. Nosotros nos podemos convocar con 74 alcaldes. Éramos 156 alcaldes legítimamente electos por votación popular y procedimos en legítimo derecho, porque eso nadie nos puede impedir, a instalarnos en Arosemena Tola para poder hacer la elección con la mayoría de alcaldes y alcaldesas del país, como se hace una elección en democracia. Ahora despacha desde la presidencia del edificio de la Asociación de Municipalidades del Ecuador en Quito y tiene las claves del Banco Central para administrar los recursos de la AME, que suman $8 millones. Ya el equipo jurídico está revisando todas las acciones pertinentes que podamos colocar como institución, no como persona en realidad, por esta arrogación de funciones. Aunque Colorado llegó a ser la alcaldesa de Muisne por el Partido Social Cristiano, aclara que ya no pertenece a ningún movimiento político, pero asegura que respalda la gestión del presidente Daniel Noboa. Estados Unidos recibe la primera gran nevada de esta temporada con bajísimas temperaturas, acumulación de hielo y fuertes ráfagas de viento en al menos 13 estados. Un frente helado del Ártico se ha instalado en el norte, especialmente en la región de los Grandes Lagos. Pedro Jiménez con las imágenes.
Extensas zonas de la región norte de los Estados Unidos enfrentan desde hoy las consecuencias de una ola de frío que llega con nieve y vientos. Michigan, Wisconsin, Iowa e Illinois son 4 de los 13 estados que tienen ya temperaturas bajo cero asociadas a un frente polar que cubre desde la zona de los Grandes Lagos hasta Maine en el este. La ciudad de Chicago advirtió de este sistema de baja presión y del llamado efecto lago, con acumulaciones de nieve, lluvias, ráfagas ocasionales de viento de hasta 90 kilómetros por hora y descargas eléctricas ocasionales, y que según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional irá pasando a otros estados como Nueva York, también bajando hacia el centro del país, incluso con la posibilidad de llegar al estado de Florida con intenso frío esta noche y mañana. Esta ola de frío extremo llegará a afectar a 170 millones de estadounidenses y, según reportes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, puede extenderse a 35 estados, constituyendo uno de los primeros signos de un severo invierno con tormentas intensas. En Ecuador hay más de 5 millones de vehículos y la mayor parte son motocicletas. En las calles, esa estadística se traduce en desorden, peligro e infracciones de tránsito, una realidad para la que todavía ninguna autoridad plantea una solución. Seguimos informando. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, Ecuador registró en octubre de este año una inflación anual de 1.24%, la más baja desde el año 2021. A pesar del alza en el precio del diésel, no se observó un incremento en el costo de los alimentos. De hecho, algunos artículos, como por ejemplo electrodomésticos, se abarataron. El riesgo país también disminuyó, reflejando mayor estabilidad, como lo informa a continuación Hernán Higuera. Pese a que en octubre el precio del diésel subió, se convulsionó el norte del país por el paro, subió el precio de las bebidas no alcohólicas y se mantuvo elevado el precio del verde. Según el INEC, eso no influyó en el índice de inflación anual. Y al contrario, se registra una disminución que lo ubica en el 1.24%. Es la inflación más baja de los últimos 4 años, según el gobierno. Para los economistas, la explicación está en que en el país hay más dinero circulante por pago de bonos y compensaciones. Hay mayores ofertas de productos y precios que han disminuido. Hemos hecho un estudio del mercado y han caído electrodomésticos, televisores, digamos toda la línea blanca. Hay gran oferta, digamos, se han abierto muchos mercados de importación y de hecho pues los aranceles han bajado también. En un mensaje de X, el presidente Noboa destacó estos logros económicos, resaltando el riesgo país que, según el Banco Central, se ubica en 688 puntos. Muy por debajo de los 1.840 puntos en el que se ubicó ese indicador en noviembre del 2023. Que el riesgo país se encuentre en ese nivel significa que el Ecuador se pone en condiciones de endeudamiento a tasas de interés más cómodas, posibilidades de inversión, pero que se mantenga depende de múltiples factores sociales, políticos y económicos. Es relevante porque en los programas de financiamiento para 2026 se está contemplando el regreso del Ecuador a los mercados internacionales. Debería seguir bajando hasta ubicarse en un rango en torno, digamos, al menos 500 puntos. En todo caso, las cifras son favorables en el panorama, sobre todo para los créditos comprometidos por el gobierno, tanto con el Fondo Monetario y los bancos chinos, de los que se espera desembolsos para financiar el gasto estatal en el siguiente año. La cadena de noticias estadounidense ABC, citando fuentes del Pentágono, reveló que hay tropas de Estados Unidos participando en ejercicios militares de entrenamiento de selva en Panamá. Washington asegura que estos ejercicios no están vinculados a una posible operación en Venezuela y que se trata de un pequeño contingente de no más de 40 soldados, aunque podría ampliarse en 2026. Estados Unidos desarrolla operaciones contra el narcoterrorismo en el Caribe y Venezuela las ve como la amenaza de una intervención para forzar la salida de Nicolás Maduro, quien ha instado a los países de América Latina y el Caribe a dar una respuesta unificada ante la presencia militar estadounidense en la región.
Y un ataque con coche bomba deja al menos 8 muertos y decenas de heridos en Nueva Delhi, en India. La explosión se dio en una zona muy concurrida y de alto tráfico turístico. El bombazo dejó además múltiples daños y otros autos destruidos. La explosión ocurrió en la noche de este lunes, pasadas las 19 horas hora de India, una zona turística cercana al histórico distrito Fuerte Rojo. Una fortaleza del siglo XVII en una zona densamente poblada fue sacudida por la detonación dentro de un automóvil que estaba detenido en un semáforo en rojo. El sector quedó en llamas e intenso humo alrededor. Hay al menos 8 muertos y unos 30 heridos, muchos de extrema gravedad, así como otros 6 vehículos y 3 mototaxis destruidos. Ante el incidente, autoridades de orden público del vecino estado de Uttar Pradesh han reforzado la seguridad en zonas sensibles de la región, sobre todo sitios religiosos, elevando el estado de alerta. La explosión fue descrita como extremadamente fuerte, creó conmoción y miedo. El ministro del Interior dijo que mantienen abiertas todas las hipótesis respecto a la explosión hasta que las evidencias recuperadas sean analizadas por el laboratorio forense y por la Guardia Nacional. El caso también es investigado por agencias antiterroristas. El Senado de Estados Unidos alcanzó un acuerdo preliminar para poner fin a la paralización del gobierno federal de ya 41 días. Aprobó una propuesta para extender el presupuesto hasta el 30 de enero de 2026. Sin embargo, la normalización de actividades de los empleados públicos no se dará todavía, pues el documento deberá ser debatido y aprobado en la Cámara de Representantes. Tras un fin de semana de sesiones en el Senado, fue aprobado un acuerdo bipartidista temporal, con 60 votos a favor, incluidos 8 de senadores demócratas y 40 en contra. Dieron luz verde a una medida provisional para extender los fondos públicos hasta enero de 2026. El compromiso alcanzado incluye una resolución de continuidad que facilita el financiamiento de las actividades del gobierno federal para que siga operando sin interrupciones, usando los mismos niveles de gasto del presupuesto de 2025, mientras se negocia un nuevo presupuesto para el año fiscal 2026. También incluye un financiamiento específico para ciertas agencias federales, como el Departamento de Defensa y Educación, y el compromiso de que en diciembre habrá una nueva votación para extender los créditos fiscales de la Ley de Atención Médica Asequible, conocida como Obamacare. Esta es la mayor disputa entre los senadores y la que provocó el cierre. Los empleados federales que habían sido suspendidos o despedidos por la paralización serán reinstalados en sus puestos y recibirán el pago de sueldos atrasados. El acuerdo ahora deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, en una sesión prevista para el miércoles, y luego debe ser firmado por el presidente Trump. El cierre parcial cumplió hoy 41 días, el más largo de la historia de Estados Unidos, provocando que 1.400.000 empleados federales no reciban sus sueldos y la orden de reducir en un 10% los vuelos domésticos en todo el país, a días del feriado de Acción de Gracias. Hasta que se decida la reapertura del gobierno federal con la votación del miércoles en la Cámara de Representantes, la suspensión de vuelos continúa. Este lunes hubo 2.000 cancelaciones y más de 7.000 retrasos, lo que provocó que el presidente Donald Trump haga un llamado a los controladores aéreos a reasumir inmediatamente sus labores, so pena de reducirles el sueldo. En cambio, puso como ejemplo a los miles de operadores de las torres de control que se han mantenido en sus puestos a pesar de la crisis y ha recomendado que a cada uno se le otorgue un bono de $10.000. Y es que en la medida en que se mantenga el problema presupuestario, la cancelación de vuelos por día seguirá aumentando. 2 de los más altos directivos de la cadena británica BBC presentaron su renuncia ante el escándalo provocado por la manipulación de imágenes. En la edición de un video sobre el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del día del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, el director general Tim Davie y la jefa de información Deborah Turnes dimitieron por el documental Trump, Segunda Oportunidad,
que fue emitido durante 8 días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. La revelación la hizo el diario The Daily Telegraph, basado en un memorando interno filtrado desde la BBC que explicaba que la edición del discurso de Trump fue manipulada para hacerlo ver como responsable de incitar a la irrupción en el Capitolio. La BBC ha pedido disculpas y Trump deja abierta la posibilidad de demandar a la cadena. El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, hace una histórica visita a la Casa Blanca. Es la primera vez que un mandatario de ese país es recibido en Washington. Esta mañana se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro abre camino al restablecimiento pleno de relaciones y una apertura diplomática con Occidente. Sharaa dirigió a las fuerzas rebeldes que derrocaron al dictador Bashar al-Assad en diciembre de 2024 y, a pesar de su pasado terrorista como miembro de Al-Qaeda, plantea una ruta de cambios y una vía para la reconciliación interna que le ha permitido a Siria librarse de severas sanciones internacionales. El norte de Filipinas fue azotado por el tifón Phunwon. Provocó fuertes vientos que sacudieron un puente colgante peatonal y destruyeron techos de casas y edificios. Las autoridades confirmaron 2 personas muertas por inundaciones y la cancelación de 300 vuelos. La isla de Luzón, la mayor del archipiélago, fue declarada en estado de calamidad. Más de 1.400.000 personas fueron evacuadas de zonas vulnerables. Equipos de rescate trabajan para restablecer los servicios básicos y despejar las vías de acceso, aunque el tifón ya abandonó el territorio y se dirige a Taiwán. La capital iraní, Teherán, enfrenta la peor sequía en 60 años debido a la falta total de lluvias. Las reservas en los embalses que abastecen a la ciudad de 13 millones de habitantes se están agotando. Están por debajo del 10%, ante lo cual el presidente ha ordenado racionamientos desde ahora al menos hasta diciembre. Y en un anuncio sin precedentes ha llegado a decir que si la situación empeora, será necesario hacer una evacuación parcial de la capital. La población, sin embargo, culpa al gobierno por la falta de planificación ante la emergencia. Miles de militares reservistas desempleados accedieron hoy a procesos de admisión que les va a permitir trabajar únicamente durante 10 días. Muchos pasaron hasta 5 noches en los exteriores de los sitios de convocatoria. Hernán Higuera, en el siguiente reportaje, nos habla de la urgente necesidad de empleo que obliga a soportar dificultades por un puesto, aunque sea temporal. En carpas o tapados con cartones, otros bajo plásticos o simplemente con la ropa puesta. Esperaron así 5 días para que se abran las puertas de las 8 direcciones de movilización dispuestas en el país para someterse a pruebas y exámenes que los regrese a las filas del ejército, aunque sea por 10 días. Buscan trabajo, necesitan un sueldo. Son en su mayoría jóvenes de entre 19 hasta los 40 años. A Quito llegaron de diferentes partes de Pichincha, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Imbabura y Napo. Padres de familia que se han convertido en cazaempleos, como Edison Luque, que dejó Napo para intentar enlistarse ya que como guía de turismo no le ha ido bien. Pero mi trabajo no es tan estable como, digamos, no tengo sueldo fijo más que todo. Manuel Posligua llegó desde Babahoyo. La inseguridad lo ha llevado a perder sus emprendimientos. Ve en el retorno a la vida militar una posible forma de sustento. Por fuentes de motivos de trabajo, porque prácticamente en la civil no hay trabajo. Las filas fueron de más de 1.000 personas en Quito. Y en Guayaquil no fue distinto. Esta mañana apenas se abrió el proceso, levantaron las carpas, plásticos y cartones para entrar. Les revisa que no traigan nada que no tenga que ver con el proceso, armas, drogas. Luego vino el proceso de exámenes médicos y psicológicos, la revisión de información judicial. Y quienes tienen tatuajes se sometieron al personal de inteligencia que les hizo varias preguntas. De estos miles de aspirantes escogerán a 1.800 que darán apoyo a los 6.000 reservistas en el proceso electoral del domingo. De ahí van a apoyar a las diferentes fuerzas terrestre, fuerza naval y fuerza aérea. En La Tacunga se observaron las mismas imágenes, largas filas de hombres que buscan trabajo. Algunos tienen títulos profesionales pero escasas oportunidades.
En Pichincha se escogerán a 400, en Guayas a 710, en Latacunga 140 y en otras ciudades cupos de 150. Desde mañana serán reentrenados los elegidos y hasta el jueves distribuidos a recintos electorales. El viernes 14 y el lunes 17 de noviembre, las instituciones educativas que van a funcionar como recintos para la consulta y referéndum tendrán clases virtuales. Patricio Díaz informa también dónde se podrán revisar los resultados del proceso. El referéndum y la consulta popular del domingo tendrán cerca de 4.500 recintos. La mayoría de ellos son instituciones educativas. La ministra de Educación, Alegría Crespo, informó que las que sean usadas para el proceso tendrán clases virtuales. El viernes 14 como el lunes 17 tenemos a 4.005 instituciones educativas que son recintos electorales y en las cuales habrá no presencialidad, así como 71 institutos técnicos y tecnológicos por la misma razón. Esto porque desde el viernes llegará el material electoral a algunas instituciones educativas y se mantendrá hasta el domingo bajo la custodia de las Fuerzas Armadas. El Consejo Nacional Electoral y la Fundación Cicleada por la Vida recomendaron acudir a votar en bicicleta a los recintos, como alternativa al tráfico que suele existir durante los comicios. Tendrán las facilidades para su acceso. Respetando las señales de tránsito, circular por el carril derecho en vías compartidas, anticipar a tus maniobras, tener tu bicicleta a punto. El CNE anunció también los canales donde usted puede conocer su lugar de votación. Entrando a la página web de la institución www.cne.gov.es y utilizando su app, que puede ser descargada tanto en las tiendas de Android como Apple. Siguiendo los pasos de la misma aplicación, con su número de cédula, puede obtener la información que necesita. En esta app, también el CNE habilitará la visualización de los resultados en cuanto empiece el procesamiento el próximo domingo. Esta semana las redes sociales se convirtieron en el principal escenario para que las organizaciones políticas desarrollen su campaña electoral. Pero ese proselitismo está marcado por acusaciones y cuestionamientos entre autoridades del oficialismo y del correísmo. Diego Cuenca describe la polémica que se genera a menos de una semana del referéndum y la consulta. Este fin de semana, en medio de la campaña para el referéndum y consulta popular, las autoridades que representan al oficialismo y a la oposición del gobierno protagonizaron disputas en redes sociales. La primera se dio entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, afín al correísmo. Noboa, en su cuenta de X, acusó de negligencia al municipio de Álvarez por la calidad del agua que se distribuye a la ciudad. Según el presidente, Guayaquil consume agua contaminada. El mensaje estuvo acompañado de 4 fotos. Álvarez se defendió en un video de 2 minutos con 41 segundos. Lo invito, señor presidente, a tomar agua. Aquí nadie lo va a envenenar. Aquí estoy tomando el agua que usted dice que tiene caca. No tiene caca. En ese conflicto intervino la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien comentó: ahora se evidencia aún más lo que todos ya sabemos. Eres un come, y agrega el ícono de un excremento. Hubo también otros enfrentamientos. Ricardo Patiño, asambleísta de la Revolución Ciudadana, cuestionó estas declaraciones que el presidente de la República hizo algunos días atrás. Nuestro equipo de comunicación a veces hace ciertas preguntas en ChatGPT para cosas sencillas, para escribir un discurso o para diseñar hasta una constitución. Patiño respondió a través de su cuenta de X. ChatGPT para escribir la nueva constitución, TikTok para comunicarla y Photoshop para maquillarla. Pensé que era broma, pero no, es el gobierno de Noboa. Pero Noboa contrarreplicó también en las redes sociales. Aseguró que la constitución no la escribirá a la IA, como alegan los políticos desesperados por confundir a la gente. Y entre otras polémicas que arrastra la coyuntura política, está el discurso de la prefecta del Guayas, quien respondió a las críticas que hizo Luisa González, presidenta del movimiento RC5, por su trabajo en conjunto con el presidente Daniel Noboa. A mí no me vengan a dar lecciones de carácter. Y no se equivoquen. Esto no se trata de tibios ni de bravos. Esto se trata de liderar. Quieren algunos dar cátedra, quienes nunca han administrado ni una tienda.
Una vez más, esos dardos políticos en tiempos de campaña se lanzan en redes sociales, donde 9 agrupaciones políticas hacen proselitismo por el no y otras 4 por el sí, a 6 días de la consulta popular y referéndum del domingo 16 de noviembre. Ahora retomamos la información sobre el traslado de presos hacia la cárcel de Santa Elena. Hace pocos minutos, el presidente de la República, Daniel Noboa, publicó en su red social X 2 fotografías del ex vicepresidente Jorge Glass siendo ingresado a la nueva cárcel del Encuentro. Acompañó la publicación con el mensaje siguiente: bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán nuevos criminales. Glass forma parte de un grupo de aproximadamente 300 reos que fueron ingresados en el nuevo reclusorio. Según su defensa, fue trasladado alrededor de las 4 de la tarde. Hasta hoy, el ex vicepresidente se encontraba recluido en la prisión de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. El alcalde de Balsar, Galo Mesa, fue atacado la noche del domingo mientras conducía por la vía Balsar-Palestina en Guayas. Los policías investigan el caso e hicieron hincapié en que el mismo funcionario que minutos antes del atentado pidió a su custodia que se retire de su domicilio. Italo Ruiz con el informe. Fueron 20 los impactos de bala que recibió el vehículo que conducía el alcalde de Balsar, Galo Mesa, por parte de integrantes de una banda criminal la noche del domingo en la vía que conduce al Cantón Palestina. El coronel Edison Rojas, jefe distrital de policía, informó que personal especializado llegó al cantón para investigar las motivaciones del ataque y tratar de ubicar a los responsables. No sin antes hacer una puntualización. Indica la custodia policial que se retiren y por cualquier necesidad o actividad que él va a realizar, los iba a tener comunicados. Lo que realmente no lo hace es que sale aproximadamente a las 7:40 de la noche, sale de su domicilio a realizar actividades personales, donde es interceptado por una camioneta negra, lo que él pudo visualizar. Según el jefe del distrito Balsar, el alcalde Mesa contaba con custodia policial desde marzo del 2024, cuando sujetos armados dispararon contra su casa en 65 ocasiones. En ambos casos, no hubo reporte de amenazas. Le pregunté si es que tenían un tipo de amenazas o intimidaciones. Me dijo que no, que él a lo menos el día de ayer salió a realizar actividades personales, a poner combustible y se suscitó este evento. Una de las hipótesis es que el ataque tenga trasfondo político, ya que sobre Galo Mesa existe una orden de suspensión de funciones emitida por el Tribunal Contencioso Electoral. La concejala Lidia Matamoros lo denunció por violencia política de género en 2024, cuando era vicealcaldesa de Balsar. Fue una violencia de manera sistemática. Para empezar, el señor alcalde lastimosamente nunca me delegó. Cuando él se ausentaba del municipio por alguna reunión en Guayaquil, alguna otra gestión que tenía que realizar. Tras el ataque contra el alcalde Galo Mesa, la policía aumentó el resguardo en los alrededores del municipio, donde este lunes las actividades se realizaron con normalidad. Televistazo contactó al funcionario en busca de una versión sobre estos hechos, pero no hubo respuesta. El presidente Noboa anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgará un préstamo de $250 millones para fortalecer al sector de la salud. Este anuncio ha generado diversas reacciones, principalmente inquietudes sobre la fiscalización y el manejo transparente de los recursos, como lo informa Carla Legado. El presidente Daniel Noboa anunció en su cuenta de X que el país obtendrá un préstamo de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. Según Noboa, los recursos serán para comprar medicamentos y mejorar el servicio de salud pública. El manejo de estos fondos estará a cargo del Comité de Salud, integrado por el ministro del ramo, Jimmy Martin, el presidente del IES, Edgar Lama, la vicepresidenta María José Pinto y Cintia Yeliver. Ese mecanismo de financiamiento trae reacciones, sobre todo por la regla fiscal que prohíbe que se financie gastos permanentes con ingresos temporales como una deuda. Los préstamos son a largo plazo, no son corrientes. Entonces, se estaría violando esta disposición que consta en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El analista señaló además que el Estado debería destinar al menos el 4% del Producto Interno Bruto al sistema de salud, pero actualmente invierte cerca de $1.000 millones menos. No es que está beneficiándose al sector de la salud, sino que se lo ha descuidado y esto es un efecto bola de nieve que
provoca esa liquidez en las finanzas públicas y que no se pueda afrontar con los pagos. La Alianza Nacional por la Salud pidió que los procesos de compra y distribución de insumos sean públicos y sujetos a veeduría ciudadana. Y es un hálito de esperanza. El tema es cuántos medicamentos se va a comprar, cuándo se va a comprar, que haya una sostenibilidad del sistema de salud. Porque no podemos seguir con préstamos para adquirir medicamentos cuando debería estar dentro del presupuesto del Estado. Ni el ministro de Salud ni el IES han detallado cuándo recibirán este préstamo ni los mecanismos para su administración. El IES reporta que cerca de 70.000 pedidos de medicamentos contratados no han sido entregados o presentan retrasos por parte de laboratorios farmacéuticos. El presidente de la entidad cuestionó públicamente el incumplimiento contractual. Diego Puente sigue el tema. El IES detectó otra de las causas que ahonda aún más la escasez de medicamentos e insumos en sus casas de salud. En un informe de septiembre que sirvió de base para declarar la emergencia, explica que hasta febrero del 2025 había 70.235 pedidos de medicinas que las farmacéuticas y empresas importadoras no entregaron. Quienes lideran esa lista son Farmabrand con 51.624 órdenes de compra, Neoeticals 5.061, Farmavión del Ecuador, 2.216. Hospimédica, 1.934. Laboratorios Tofis, 1.261. Varios de estos laboratorios, según el IES, mantienen incumplimientos de 20 órdenes de compra consecutivas y no han cumplido con entregas de insumos pese a haber solicitado prórrogas. El informe dice que el incumplimiento de algunos contratistas con los plazos de entrega establecidos en los contratos y órdenes de compra genera retrasos significativos en el abastecimiento de medicamentos. Aunque los laboratorios no han respondido oficialmente a estos señalamientos, un directivo de una de estas empresas que prefirió la reserva dijo que el listado está desactualizado, que hay contratos que no pueden cumplir por falta de pago por parte del IES y que en otros casos la Seguridad Social se ha negado a recibir los medicamentos. El presidente del IES, sin dar nombres, se refirió a algunos problemas con contratistas. Y les advierto que eso ha sido una práctica de los proveedores corruptos durante años. ¿Cuál práctica? La de ganar concursos a través de ofrecer precios insuperables porque nunca pretendieron entregar la medicación y actuaban en contubernio con bodegueros. Él añadió que hay casos en los que proveedores ofrecieron las mismas medicinas a diferentes casas de salud y les entregaron un porcentaje. De proveedores que vendían los mismos 500 unidades de un medicamento a 5 hospitales distintos y le entregaban 100 a cada una y las iban ahí jineteando. Promete que esos problemas se solucionarán con la compra centralizada, cuyo plazo finaliza este mes. Pero también hay buenas noticias en el campo de la salud, porque el Programa de las Naciones Unidas para el VIH-Sida reconoció a Ecuador como referente regional por su modelo comunitario de prevención y acceso a los tratamientos. Sin embargo, todavía hay varios retos que le quedan al país, en donde más de 52.000 personas tienen esta enfermedad. Carla Delgado amplia la información. La Organización de las Naciones Unidas reconoció a Ecuador como país líder en el modelo de prevención del VIH, destacando que se ha convertido en una referencia para la región. De acuerdo con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, el país ha logrado avances significativos en sus estrategias de educación, diagnóstico, acompañamiento y sobre todo en el acceso gratuito a los tratamientos. El Ministerio de Salud entrega estos medicamentos para combatir el virus. Estas terapias se mantienen gracias a compras masivas realizadas a través de organismos internacionales, lo que garantiza el abastecimiento permanente desde el 2012, al menos para pacientes con esta enfermedad. Se hacen compras centralizadas a través de OPS que resultan mucho más costo-beneficio para el país, en donde los tratamientos no cuestan mucho, entonces traer más cantidad. Sin embargo, los logros no se limitan al tratamiento. En materia de prevención, el Ministerio de Salud con la ONG Quimirina ejecuta programas de atención integral e inclusiva, en la que incluye a profesionales de la salud y promotores comunitarios. Estas iniciativas brindan estrategias de prevención, charlas educativas y seguimiento continuo a las personas que requieren los servicios. Llevar las pruebas donde están las poblaciones. Y algo que hay que destacar en este modelo comunitario es que las mismas poblaciones participan dentro de estas campañas de prevención y sensibilización a sus mismas poblaciones. No obstante, persisten retos en torno al estigma social. Carlos, nombre protegido, fue diagnosticado con VIH a los 23 años. Hoy tiene 35 y todavía no se atreve a hablar del tema ni siquiera con su familia. Siempre va a estar el estigma de que es VIH positivo, que no puede tener una pareja sentimental,
que inclusive hasta en los trabajos se dice que no te deben pedir una prueba de VIH para ingresar a una institución, pero sí te lo piden. Según datos oficiales, más de 52,000 personas viven con VIH en Ecuador. Cada día alrededor de 14 personas adquieren el virus. Aunque aún no existe una cura, los tratamientos actuales permiten controlar eficazmente la enfermedad. Para el siguiente año, el gobierno prevé adquirir una deuda por casi 13,000 millones de dólares. Pero ¿de dónde vendrá ese dinero? Con Lenin Artieda, revisemos ahora cuáles son las expectativas y los desafíos que el régimen se plantea para el 2026. En el 2026, el gobierno de Ecuador proyecta contraer deuda pública por 12,999 millones de dólares para financiar el presupuesto general del Estado. ¿De dónde se prevé que salga ese dinero? Según el plan anual de endeudamiento que acompaña a la proforma entregada a la Asamblea, hay fuentes externas e internas. Con deuda externa se apunta a obtener 7,299 millones de dólares. Con deuda doméstica, 5,700 millones. Dentro de la deuda externa destacan 1,316 millones de dólares en créditos que están atados a proyectos específicos. Para libre disponibilidad se prevé obtener 2,983 millones de organismos multilaterales y 3,000 millones más por concepto de emisión de bonos. Los multilaterales incluyen desembolsos del Fondo Monetario Internacional por 1,333 millones de dólares, del Banco Interamericano de Desarrollo por 600 millones, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que aportará 750 millones, y la Corporación Andina de Fomento, 300 millones de dólares más. Se observa con atención que una cuarta parte del endeudamiento total, el gobierno aspira a obtenerla regresando al mercado de capitales, emitiendo bonos, y para ello se requiere que el riesgo país continúe bajando. En este momento, ese indicador se encuentra en 688 puntos. Para emitir deuda con tasas de interés manejables se debería llegar al menos a 400 puntos. Las previsiones del gobierno apuntan a lograrlo en el tercer y cuarto trimestre del 2026. Al 31 de julio de 2025, la deuda pública ya sumaba 70,612 millones de dólares, según el documento. El nuevo endeudamiento busca apuntalar el gasto público, pero alimenta el debate sobre su sostenibilidad en el tiempo. Se multiplica el análisis sobre las preguntas del referendo y la consulta popular del próximo domingo, en la conveniencia o no de que Ecuador vuelva a tener una base militar extranjera para poder combatir al crimen transnacional, o que se redacte una nueva constitución. Giró el debate en el programa Políticamente Correcto de este domingo. Informa Claudia Roura. Dos preguntas que mayor controversia han generado en esta campaña por el referendo y consulta popular tienen que ver con la instalación de bases militares extranjeras y la convocatoria a una asamblea constituyente. Ambos temas fueron analizados ayer en el programa Políticamente Correcto. El ex juez constitucional Ramiro Ávila cuestiona la pregunta sobre las bases militares extranjeras. Si es que ha funcionado la presencia militar en Colombia. La producción de drogas se aumentó de 163,000 a 253,000 hectáreas en Colombia. Y lo que tenemos, el segundo argumento, es que tenemos unas vulneraciones a derechos humanos. Pero el jurista Carlos Tomaso tiene otra mirada. Frente al estado de criminalidad que vivimos, que es un estado de criminalidad que afecta derechos, cualquier tipo de colaboración tecnológica de Israel, de Estados Unidos, de Brasil, de la Unión Europea, ¿cómo no la voy a acoger? Claro. Precisamente en la importancia de redactar un buen tratado posterior radicaría la conveniencia de una base, como ocurrió con la demanda en 1999. En cuanto a la posibilidad de que haya una constituyente, la ex legisladora Alexandra Vela hizo algunas puntualizaciones. Hay que aprovechar la oportunidad, no podemos dejarla pasar sin hacer aquellos cambios que son indispensables y sin tratar de generar este nuevo pacto social que es absolutamente indispensable. Ramiro Ávila cree que el gobierno tiene otros intereses. Las cosas que el presidente considera que son como una traba de la Constitución tienen que ver con la Corte Constitucional, los derechos de la naturaleza, la consulta libre, previa, informada, se ha hablado sobre la justicia indígena. Pero Carlos de Tomaso advierte que hay razones para asumir el reto. La criminalidad está afectando gravísimos derechos, como es
De hecho, la empresa, la educación, instituciones de salud tomadas con la criminalidad. Entonces también caigamos o aterricemos en esa realidad. El desenlace se sabrá este domingo tras conocer la voluntad del pueblo. Cambiamos de tema ahora para contarles que Aerolínea Latam abrirá una ruta que conectará Cuenca con Galápagos. La nueva conexión aérea Cuenca-Quito-Baltra operará con 2 frecuencias semanales y comenzará a funcionar en los próximos días, según lo anunció el gobierno. María Gabriela Carpio explica que esa ruta promete reactivar el turismo interno y dinamizar las economías locales, tanto del Austro y también de las Islas Encantadas. Veamos. Ecuador suma una nueva conexión aérea. Cuenca, Quito, Baltra. Así lo informó el Ministerio de Infraestructura y Transporte, luego de aprobar mediante el Consejo Nacional de Aviación Civil el permiso solicitado por la aerolínea Latam Ecuador para operar esta ruta que enlazará al Austro con las Islas Galápagos, en un intento por fortalecer la conectividad y dinamizar el turismo interno, según el gobierno. El sector turístico de Galápagos ve en esta decisión una puerta para integrar experiencias culturales y naturales en un mismo circuito. Es una ruta que integra 3 destinos, que son patrimonios de la humanidad. Visitar la joya de Galápagos, conocer una cosa extraordinaria en la naturaleza y luego salir al continente y visitar el patrimonio cultural Cuenca, el patrimonio cultural Quito. Eso es lo que buscamos entre todo el sector turístico nacional. Según la Cámara Provincial de Turismo de Galápagos, las islas reciben anualmente un promedio de 280.000 visitantes. De ellos, cerca de 112.000 son ecuatorianos. Pero con las 2 frecuencias semanales que tendrá la nueva ruta, se espera ampliar ese flujo. Sí puede incrementar el turismo nacional desde Cuenca, porque hay un mercado potencial en Cuenca, residen extranjeros en Cuenca y también es muy apetecido. Entonces, hay que trabajar en las estrategias, sacando un paquete turístico integral que aliente al visitante a visitar todo esto y también a permanecer más tiempo conociendo los destinos. Para la Cámara de Turismo de Azuay, esta ruta posicionará a Cuenca como un punto estratégico de enlace para el turismo regional, aunque todavía no tienen proyecciones del impacto económico. Vamos, creo que a incrementar la ocupación hotelera, tener una ruta hacia las Islas Galápagos, vamos a recibir turistas que son de Zamora, de Morona, Santiago, de Loja y del norte del Perú. Esto nos va a hacer que tengamos una reactivación no solo en las Islas Galápagos, sino también acá en la ciudad de Cuenca. El gremio planea promociones conjuntas para potenciar al Austro como punto de enlace hacia el archipiélago y generar un flujo en doble sentido. Nuevos destinos, nuevos atractivos que podemos promocionar. Los jubilados, tenemos los turistas que incluso vienen acá a nuestra ciudad y que puedan hacer una conexión directa hacia las Islas Galápagos y luego a sus destinos internacionales. El gobierno informó que esta nueva ruta iniciará operaciones en los próximos días. Un volcán hoy enamora, tal vez es un mal común. Shakira, el show mueve al país. Será cuestión de suerte. Sí, Shakira llegó a Ecuador la noche del viernes. En redes sociales, usuarios han compartido imágenes generadas con inteligencia artificial que simulan su presencia en varios destinos turísticos y comercios del país. Estas publicaciones se han viralizado en los últimos días, generando amplia interacción y convirtiéndose ya en tendencia digital. Veamos. En el Panecillo, en el Malecón 2000, en las Islas Galápagos. Estas fotografías creadas con inteligencia artificial circulan por redes sociales y han causado sensación entre los seguidores de la loba. Los fanáticos hacen realidad su anhelo de ver a su artista favorita recorriendo varios de los principales lugares turísticos de Ecuador, visitando Manabí, disfrutando de la comida típica o posando frente a paisajes emblemáticos del Ecuador. Shakira llegó a Quito la noche del viernes y desde entonces estas imágenes se multiplican. Hay negocios que también aprovechan la imagen de la famosa artista. Con ayuda de la inteligencia artificial, se la ve comiendo mariscos, un bolón y también vendiendo discos. Es la estrategia para atraer a más clientes. La euforia por la artista continúa después de sus 2 primeros conciertos en Quito. Estas creaciones con inteligencia artificial se han convertido en una forma divertida y muy ecuatoriana de sentir a Shakira más cerca. Y los 2 primeros conciertos de Shakira en Quito dejaron satisfechos a miles de fanáticos que llegaron de todas partes del Ecuador. Sin embargo, algunos asistentes expresaron molestias por las largas filas al momento de ingresar al Estadio Olímpico Atahualpa. Además, los eventos impulsaron la economía de emprendedores locales.
Los 2 primeros conciertos de Shakira en Quito dejaron a la mayoría de los asistentes satisfechos, pero hubo quienes se quejaron por aspectos de la organización. En los accesos al Estadio Olímpico Atahualpa se formaron largas filas. Entre 500 y 700 personas esperaban ingresar. Muchos corrían intentando asegurarse los mejores sitios. Pese a ello, dentro como fuera del estadio se vivió una fiesta. En la avenida Naciones Unidas se instaló una feria de emprendimientos, en donde se vendía accesorios alusivos al concierto: pelucas, camisetas, sombreros y cintillos. La avenida República del Salvador, cerrada al tráfico durante los conciertos, se llenó de gente y se convirtió en un punto de encuentro que reactivó el movimiento comercial del sector. El último show de Shakira será este martes 11. Continuamos con más. Aunque su voz tiene ahora 4 tonos menos, la cantante ecuatoriana Silvana Ibarra sigue componiendo y entregada completamente a la música. En sus planes a futuro están el estreno de una canción de agradecimiento y volver a verse con su público en un show. Diana León entrevistó al artista. Estreno de una canción dedicada a Dios, quien ha sido su fuerza durante su recuperación del cáncer de tiroides, es uno de los planes a futuro de la cantante ecuatoriana Silvana Ibarra. Aún no la termina, pero asegura que será una balada con un mensaje de agradecimiento. No me suelta la mano, yo voy con él. Dios existe, Dios está. Yo lo siento. 2 años después de comunicar a sus fanáticos que iniciaría un tratamiento contra esta agresiva enfermedad, la artista de 66 años sigue cantando, aunque ahora 4 tonos de voz más bajo, desde su segunda cirugía. Fue muy difícil porque toda mi vida canté, toda mi vida amo la música, o sea, siempre me entregué a esto. Silvana quiere también reencontrarse con su público en un espectáculo junto a otros artistas, cuando esté mejor de salud. Yo quiero que siempre mi público me vea bien, arregladita, siempre con una sonrisa que ni parece lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, ¿no? Que sí es fuertecito, pero bueno, o sea, yo nací artista, yo nací para ser artista y es lo que amo hacer en la vida. Y yo estoy aquí recordando. Con más de 5 décadas en la música, Silvana Ibarra también incursionó en la actuación y en la vida política. En Valencia, España, se celebró la edición 2025 de los 40 Music Awards Santander, premiando a destacados artistas de la música latina y española. Precisamente, Diego Borbolla, de la Alianza Informativa Latinoamericana, trae detalles de este evento que tuvo lugar en el Roig Arena y fue inaugurado por la cantante Rosalía. Emociones muy intensas las que se vivieron en la entrega de los 40 Music Awards Santander, la edición número 20 de estos importantes premios para la industria musical. Hubo grandes sorpresas y revelaciones. ¿Su artista favorito obtuvo algún premio? A continuación, los detalles. En una noche de gala llena de color y emociones desbordantes, se celebró la edición número 20 de los 40 Music Awards Santander en el Roig Arena, en Valencia, España, por primera vez. Además, la cantante española se llevó el Global Icon Award, mismo que recibieron Ed Sheeran, Nicky Jam y Pablo Alborán. En la categoría España destacaron cantantes como Rels B, con el premio a Mejor Artista Urbano, y Aitana, quien ganó el premio a la Mejor Artista y también a la Mejor Gira con Metamorfosis Season. En la categoría Global Latina, Faith se llevó el premio a la Mejor Gira con Fastest Tour. También brilló el colombiano BL al obtener el premio del Mejor Álbum Latino con Borondo y la Mejor Colaboración Urbana con Nicky Jam por el tema Yeka. Y la banda colombiana Morat se llevó el premio a Mejor Artista o Grupo en Directo. La argentina Emilia triunfó con el premio a la Mejor Artista o Grupo Latino, además del premio a la Mejor Canción Urbana con Blackout. El cantante puertorriqueño Mora también engalanó la noche con el premio a Mejor Artista Urbano. Y el venezolano Danny Ocean fue reconocido por la Mejor Colaboración Latina con el tema Imagínate, junto con Capo. Yo creo que ya le tengo más gusto a las caídas que a los éxitos, hermano, la verdad, porque uno aprende, el éxito es muy fugaz. Así brilló la gala de los 40 Music Awards 2025 desde Valencia, España. Por cierto, la entrega de estos premios ocurre exactamente a un año de que impactara en esta ciudad la Dana, causando afectaciones con severas inundaciones.
Por eso la música sigue representando un aliciente incluso en los momentos más difíciles, cuando las familias viven adversidades muy complicadas por el embate de la naturaleza. Yo soy Diego Borbolla para Ecoavisa. Gracias, Diego, por tu informe. Y en Carchi, 300 caballos engalanaron las calles principales de Tulcán con una cabalgata que recorrió 8 kilómetros. El acto central fue el emocionante paso sobre el río Bobo, donde los chagras guiaron sus caballos por el agua. La jornada ecuestre también incluyó un concurso en busca del jinete más rápido para enlazar un toro bravo. 300 caballos de paso fino colombiano, criollo y nacional, así como de otras razas, participaron en una cabalgata de 8 kilómetros por las principales calles de Tulcán en Carchi. Durante el recorrido, los jinetes demostraron su destreza y control, guiando las patas de sus caballos con elegantes movimientos. El Club Hípico La Estancia logró reunir los mejores ejemplares de 100 fincas y haciendas de Carchi y Nariño, Colombia. Caballos de distintas razas, de distintos países. Incluso nosotros compramos un caballo de 40 millones en la ciudad de Cali, en Colombia, el cual lo sacamos a que se luzca aquí, ¿no? La cabalgata continuó hacia la zona rural con el emocionante cruce del río Bobo. Entre salpicaduras y relinchos, los caballos atravesaron el caudal para llegar hasta la comunidad La Ensillada. Es una pasión esta que nos cobija a todos los que hemos salido en esta cabalgata. Y su caballo puede ser español, puede ser inglés, puede ser cuarto de milla, puede ser criollo, pero su caballo siempre será el mejor porque es de uno. Tras la cabalgata, 65 chagras participaron en el torneo de lazo. Durante la competencia, 25 toros bravos provenientes del páramo del Cantón Espejo fueron enlazados uno por los jinetes. El tiempo máximo permitido para capturar al animal y evitar la descalificación fue de 3 minutos. Un participante va al cacho limpio y el otro participante va a la pata. Tienen que derribar al animal, un jinete se baja, suelta el animal y ese sería en el menor tiempo. Práctica, habilidad sí se necesita y también tener un buen caballo, porque si es que no se tiene buen caballo no hace nada. Este evento hípico que congregó a 800 espectadores se realizó en el marco de las fiestas por los 145 años de provincialización del Carchi. Llegamos al final de esta emisión informativa. Mañana en Contacto Directo, un debate entre Carlos Aguinaga y Medardo Oleas, expresidentes del Tribunal Contencioso Electoral. Ellos van a expresar sus argumentos a favor y en contra de la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos. Amigos, muchas gracias siempre por su sintonía. Las noticias a toda hora, siempre información actualizada en ecoavisa.com. Buenas noches.